era seduciendo. Y por medio de la seducción yo tenía mis propinas. Wow. Yo tenía mis propinas por medio de la seducción. Claro que nunca tuve la No, no, otra parte, amén. pero por medio de esa seducción yo tenía mis propinas. ¿Hasta dónde te llevaron a llegar esos demonios? Así mismo, y gracias al Señor, mire, yo le doy la gloria a Dios que no me permitió ir más allá. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera poderosa, abundante y especial. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual y Testificando con Excelencia, en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. El cielo nos redarguye de un galardón hermoso al tener la anuencia y la oportunidad de poder conectar con todos ustedes en este tiempo, en este siglo contemporáneo. De verdad que sí, me siento agradecido con el cielo por darme esa dicha y esa oportunidad. Quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis. El cielo me premia poder conectar con todos ustedes para este día en el nombre de Jesús. Y Excelencia Cristiana está adornado, se siente agradecido con Dios por darnos la oportunidad de tener acá una mujer de Dios que trae una palabra de poder, una palabra de autoridad. Es una cubana, está viviendo actualmente aquí en RD y ha sido de bendición para nuestra nación, ha sido de bendición para el país. Sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias con esa persona y todavía faltan muchas cosas por hacer de parte del Señor a través de la vida de ella. Y yo quiero que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga mucho, amada. Dios te bendiga más, mi amado hermano. Amén, la paz amén. de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con cada uno de los televidentes. Amén, amén. Su nombre, amén. Bueno, mi nombre es Mayyenis Mora, soy de la nación de Cuba. Me congrego en la congregación Iglesia Pentecostal Pueblo de Dios, mi pastor Guillermo Mejía y Marixa de Mejías. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por darme esta oportunidad en este maravilloso canal televisivo Excelencia Cristiana. Amén. Y estamos aquí para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Amén, Mayreni. Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Nos sentimos contentos como plataforma de tener su espléndida visita acá y relatar con nosotros las vivencias de todo el engranaje de su vida, de cómo el Señor la ha librado, de cómo el Señor hasta hoy la ha estado ayudando y la seguirá ayudando también. Amén. Creemos y sabemos que nosotros a veces como venimos del propósito de Dios, pero por cierto motivo, por ciertos momentos, nos hemos desviado. Y al desviarnos, entonces el Señor viene con su amor, nos endereza de nuevo y de ahí es que proceden los famosos testimonios. Amén. Entonces yo sé que Dios a usted la ha sacado de muchas, por así decirlo, y falta más todavía para que Dios la saque. Amén. Bueno, detrás de cámara estuvimos tertuleando, dialogando acerca de su antigua vida. Usted me estuvo explicando de que su testimonio tiene que ver con rescatado de la idolatría, de la hechicería y todo lo que tenga que ver con eso. Y de ahí, no obstante eso, sino que su lazo sanguíneo también viene de ahí, su madre y así sucesivamente y parte de sus familiares. Queremos iniciar este testimonio hablando de la hechicería, de cómo es el poder salvadorífico del Señor la rescató a usted y la trajo a este camino y la vistió de gracia, de poder y de autoridad. Queremos iniciar preguntándole, ¿verdad?, de cómo inició todo tu niñez, qué fue lo que te llevó directamente a eso de la hechicería. Gloria a Dios. Bueno, te cuento que en mi niñez mi abuela era la que practicaba esto, ella tenía un altar. Pero yo nunca sentí amor por estas cosas, ¿verdad? Siempre me decían que yo era incrédula y que yo tenía que heredar lo que mi abuela hacía, que ella se montaba, ¿verdad? Entonces, pues yo nunca en verdad quise aceptar todas estas cosas. Pero usted sabe que cuando uno no conoce de Dios, lamentablemente cada persona cae ahí. Amén. Entonces, pues... luego, al pasar de los años, yo me mudo para las Bahamas, donde yo perdí un bebé y producto de esta pérdida de este bebé, que me dice mi mamá que yo perdí el bebé porque me habían echado brujería. Wow. Ahí es cuando retomo, o tomo esa creencia. Entonces ahí me empiezan a hacer un resguardo, me empiezan a decir, mami, tú tienes que ir donde un padrino que yo conozco para que te dé lo tuyo, ¿verdad? Entonces, tú sabes que la idolatría en Cuba viene de los orichas, de allá de África. En la Iglesia Católica le tienen un nombre,
pero en los orichas tienen otro nombre, por Ok. ejemplo. ¿Qué es eso de los orichas? ¿A qué se denomina? Por ejemplo, el que ellos le llaman el Santo San Lázaro, ¿verdad? Que nosotros sabemos que no hay ningún santo, Amén. que el único santo es Cristo. Así es. En los orichas el nombre que lleva es Babaluaye. Babaluaye. Sí, el Eleguá, que es en nombre oricha, pero en lo católico llaman el Santo Niño de Atocha, que dicen que es el que abre y cierra caminos, ¿verdad? Entonces, yo tenía sueños, que yo me bañaba con miel, que yo agarraba una piedra, un coco, y lo embarraba de miel. Yo le contaba todo esto a mi mamá, y mi mamá me decía, mami, tú tienes que viajar a Cuba, porque eso es o sea, Todo eso estaba pasando en las Bahamas. todo eso estaba pasando en las Bahamas. En realidad eso yo no lo practiqué hasta que yo vine a las Bahamas. Ok. Que es cuando yo pierdo el bebé y me dicen que me habían echado brujería y que necesitaba resguardarme, tener como un ángel de la guarda. Sí, así sí. te dicen, ¿verdad? Y ahí es cuando yo viajo a Cuba y entonces ahí me entregan Olocum, que eso es como... bueno, ahora en los cristianos eso es un demonio, o sea, es como una virgen del mar, de lo más profundo. Wow. Porque en realidad no tuve muy adentro de lo que era esa creencia, sino que Dios no me permitió profundizar, sino en la superficie. Yo adquirí cierto conocimiento por lo que mi mamá me decía y por lo que me decía el supuesto padrino. Wow. Entonces me acuerdo que me habían dado locum, que eso era una tinaja. Eso tenía como martillo, tenía piedras, tenía muchas cosas, caracoles. Y si tú supieras que yo vine a saber todo lo que contenía esa tinaja cuando yo me convertí a Cristo. Wow. ¿Y con qué propósito te dieron esa tinaja? O me decía como yo cantaba, porque yo era artista, yo cantaba Wow. para el mundo. Lo que nunca llegué a tener la fama que yo anhelaba tener, porque me decían Celia Cruz. Yo Wow. cantaba como Celia, me decían J-Lo, me decían que yo me parecía a la India, ¿verdad? Y entonces, pues, a raíz de estar involucrada en la música, ¿verdad? Que me decían que eso me abría los caminos, que tenía que ponerle frutas, prenderle una vez a la semana. De tiempo en tiempo tenía que viajar a Cuba para rogarme la cabeza, que eso es como un coco que te rayan, cogen una paloma, ciertas cosas que yo te digo, ahora que estoy en el Señor, muchas de esas cosas a mí como que el Señor ha renovado el entendimiento. O sea, tenías que ir a consultarte a Cuba de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo, si se me rompían los collares, tenía que ir a Cuba. Ellos te daban collares también. Sí, collares también, uno que es amarillo con verde, que ese le llaman ochún, el verde no me acuerdo bien porque te digo, ha pasado mucho tiempo de eso. Sí. Y el azul con amarillo y blanco también. Entonces, si se me rompía el collar yo cantando, había problema, era porque me estaban tirando. Porque en el mundo de la música, allá en Bahamas, había otra artista también, que también tenía lo suyo. Que tenía su trabajo. Tenía su trabajo también y eso era una guerra. O sea, yo estaba entrando en un mundo que yo no tenía ni conocimiento de eso. Wow, o sea, y a consecuencia de lo que es la competencia, tuvieron que resguardarte por eso. Exactamente, por la competencia. ¿Y tuviste algún diálogo con esos espíritus en algún momento determinado? Bueno, en realidad yo soñaba, como te decía, que me embarraba de miel, que yo veía mucho dinero, entonces yo tenía que darme esos baños de miel, porque dice que eso atraía el dinero. Entonces tú sabes que cuando uno está en ese mundo, la mujer principalmente lo que quiere es dinero, un hombre que la ame por siempre y tener buen desenvolvimiento económico, tener salud, ¿verdad? Y pues eso, para mí eso no era nada, en el sentido de que cuando tengo el conocimiento de Dios, me di cuenta que es idolatría, que eso era abominación al Señor. Cuando el Señor, ya yo vengo a los pies de Cristo, que habla en Levíticos, creo que es capítulo 26 o 19-26, donde habla que no te rogarás la cabeza, donde no te cortarás por ningún muerto, ¿verdad? Entonces yo soñaba que yo me cortaba y que echaba sangre en la tierra. Eso eran pactos que estaba haciendo a través de los sueños. O sea, esos demonios te visitaban en sueños directamente. Me visitaban, sí, me visitaban. Wow. Mencionaste algo acá y es de los viajes a Cuba. ¿Quién te hizo quién te dio esa opinión o ese consejo para viajar a Cuba a consultar? Oh, mi mamá.
Mi mamá, porque ella era la que me guiaba, ella era la que me decía que yo tenía que coger esas cosas, porque ella creía en eso. Wow. De hecho, mi mamá tenía un altar, ¿verdad? Entonces, mi mamá fue la primera alma que yo me gané para Cristo, después que Dios me libertó de la idolatría. Dios mío, La tremendo. gloria es del Señor. ¿Y te criaste en parte con tu madre? Yo me crié con mi abuela, porque mi mamá, yo vivía en Oriente, en Guantánamo, soy guantanamera, Wow. Guajira Guantanamera. Sí, y sí. mi mamá vivía en la capital. Entonces, ya cuando yo voy para La Habana, ya luego yo viajo para las Bahamas, y entonces yo visitaba a mi mamá. Perfecto. Iba de ¿Y vacaciones. tuviste algún encuentro, alguna familiaridad con el altar de tu madre? Realmente mi mamá hacía sus rogativas y todo eso, pero en realidad mi mamá me llevaba donde el padrino, donde el santero. Era donde mi mamá me llevaba. Ahí me acuerdo que él me mandaba a comprar paloma, chivo, gallina y todo eso. Entonces decía que si el muerto decía, oye, el Señor reprenda al diablo en Amén, el amén. nombre de Jesús. No, es que estamos desmantelando y estamos Exacto. desenmascarando la obras del enemigo. Exacto, cuando él me consultaba, que tiraba los caracoles, Sí. ¿verdad? Era con caracoles que él me consultaba. Si yo compraba todo esto para ofrecérselo al muerto, ¿verdad? Lo que en ese momento estaba, si se podía comer, si uno lo podía comer, él lo cocinaba y nosotros no lo comíamos. Si no, se lo dejaba a eso ahí, o sea, a ese altar que él tenía. Ahí había de todo. En ese altar. En ese Y altar. esa comida que él cocinaba era directamente para el muerto cuando no lo podía comer. Si el muerto decía que se podía comer, entonces la comía todos los que estaban ahí, los padrinos, los santeros y todo eso. Pero si decía que no, que era para él, entonces eso se quedaba ahí. Y con la sangre de esos animales, ¿qué se hacía en ese Bueno, lugar? yo me acuerdo que una vez me echaron en la cabeza de esa sangre. Wow. Sí, de esa sangre a mí me echaron en la cabeza, me pusieron un como coco rallado. Dios mío. Me pusieron una paloma también, una cosa, tú sabes, como que para abrirme camino, para que Wow. me guardara mis pensamientos. Mira cuántas cosas. Te digo que yo estaba ahí, pero yo ni sabía dónde yo estaba metida. Dios mío. Y era todo eso, te ponían también a repetir ceremonia. ¿Cuál era la actitud o cuál era la operación, la forma de operar de ese padrino concerniente Bueno, a ti? gracias a Dios que yo no llegué a la ceremonia. Wow. Porque cuando hacen ceremonia, muchos ponen un saco en el piso, tienen que dormir ahí en el piso, ¿tú me entiendes? Por tantos días, pero gracias a Dios que, te digo, Dios no me permitió ir más allá. Dios nada más me permitió obtener eso. Me acuerdo que yo viajé a las Bahamas con la tinaja, con todo eso en la maleta. Y allá en Bahamas yo tenía que cambiarle el agua semanal. Todos los viernes tenía que buscar agua fresca de mar y ponérselo. Y era con los ojos cerrados que yo sacaba lo que había adentro, buscaba el agua, yo buscaba el agua, ¿verdad? La ponía en otra tinaja y entonces yo sacaba todo lo que estaba adentro, le cambiaba el agua y me bañaba con esa agua que estaba en la tinaja y luego ponía el agua limpia que yo echaba y volvía a colocar. O sea, te tenías que bañar con el agua que sacaba de la tinaja. Con el agua que sacaba de la tinaja, que era del mar, pero como ya tenía 7 días, yo tenía que bañarme con esa agua. Entonces, los ajuares que estaban dentro de la misma tinaja Yo nunca lo había visto hasta que el Señor me libertó. O sea, tenías que sacarlo con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, porque decía que si yo veía su intimidad, era su desnudez. Como o sea, que si lo veía su parte íntima. sí, era como ver la parte íntima de alguien, de una mujer, por ejemplo. Yo no podía ver eso, era con los ojos cerrados. Wow. ¿Y qué pasaba si esas aguas que usted le hacía el cambio de agua, si usted lo hacía con agua dulce, no agua del mar? ¿Qué pasaba? No, era específicamente con agua salada. Era específicamente porque Olokun y Yemayá, que es la Virgen de Regla en los católicos, pero en los orichas se llama Yemayá, que se dice que es una mujer muy, tú sabes, alegre, entonces, y muy desenvuelta en actitud, o sea, que seduce a los hombres con ese espíritu de seducción. Dios mío. Eso es lo que hace eso. Y ese espíritu estaba ahí también, Yemayá. Claro, estaba ahí porque yo cantaba, yo era una artista, yo necesitaba propina. Y ese espíritu provocó que muchos hombres se te pegaran y que la propina llegaran a tus manos. Exactamente, sí. Eso me traía mucho desenvolvimiento económico.
Wow. Mucho de Y puedes contarnos cómo fue el engranaje de ese asunto cuando llegabas a los escenarios, cuál era la forma que esos espíritus te ponían a operar para poder tener el resultado. Bueno, cuando yo cantaba La Negra Tiene Tumbao, imagínese, mi pareja actual, que es mi esposo, me decía que él se sentía celoso en un momento. Wow. Él me conoció siendo artista. Sí. Pero él me decía que cuando yo estaba en el escenario que yo parecía que estaba haciendo otra cosa, o sea, como que estaba teniendo relaciones. Porque eso eran movimientos de cintura exóticos. Usted sabe que cuando el artista para estar en el escenario hace toda clase de locura para atraer el público. Pero ya no era usted. Ya no era yo, sino era eso mismo que operaba en mí. Era seduciendo. Y por medio de la seducción yo tenía mis propinas. Wow. Yo tenía mis propinas por medio de la seducción. Claro que nunca tuve la otra parte, pero por medio de esa seducción yo tenía mis propinas. ¿Hasta dónde te llevaron a llegar esos demonios? Así mismo. Y gracias al Señor, mire, yo le doy la gloria a Dios que no me permitió ir más allá. Porque la última vez que había ido a Cuba, me había dicho que, o sea, en ese tiempo, que yo tenía que hacer pacto. O sea, que habían dos demonios que se estaban disputando por mi cabeza, que era Obatalá, que le llaman las Mercedes, que es la que usted pone el vaso de agua clara, o sea, un vaso de agua en alto, y Changó. Obatalá es el espíritu de la Mercedes que tenía que ponerle agua dulce. Sí, que es el que se visten de blanco las personas. Y Changó, que tiene 6 meses como con actitud de hembra, pero 6 meses con actitud de varón. O sea, como que tiene un carácter fuerte. Y es bipolar. Es bipolar, exactamente. Entonces, esos dos se disputaban por mi cabeza. Esos dos espíritus. Entonces, eso te lo dijo el padrino. Eso me lo había dicho el padrino. Pero como te dije antes, gracias al Señor que yo no llegué a ir más profundo en la santería. Wow. Y esos espíritus que, bueno, ya hablaste de que le dabas alimento, de que le dabas comida y que comprabas. ¿Cada qué tiempo tú tenías que ir a comprar animales para poder ofrecérselo a ese espíritu? Bueno, yo cuando tuve eso, verdaderamente fui 2 veces a Cuba. Una cuando se me rompieron cuando lo cogí la primera vez, y la otra fue cuando vine de Cuba, que se rompieron los collares. Yo estaba cantando, lo tenía en un blazer, sobre todo, y tenía los collares, a veces yo lo usaba, otras veces lo tenía en el bolsillo. Y cuando yo me puse la mano en el bolsillo, sentí que estaban rotos. Entonces eso fue un 911, ¿cómo decir un 911? Tenía que ir a Cuba de inmediato. Wow. También hay otro demonio que le llaman Osun, que eso es un gallo. Tú ves el material que usamos para el cucharón, sí, ¿verdad? Era de ese material, que ese gallo tú tenías que ponerlo arriba, y si ese gallo se caía, ¿verdad? Había problema con tu cabeza. Wow. Había problema en el mundo espiritual con tu cabeza. Pero gracias a Dios que a mí, o sea, eso nunca se viró, pero como te vuelvo y te repito, le doy la gloria al Señor que no llegué a la profundidad de de la santería. Wow. Y ese gallo, entonces, ese espíritu también lo habían puesto para concerniente al trabajo tuyo. Sí, claro, exacto. Él me dio todo eso. Me dio Ogún. Sí, ¿con cuánto llegaste a trabajar? Bueno, eran muchos, porque Ogún es como, usted ve la tinaja, pero no de barro, sino como de hierro. Eso tenía... Bueno, la tinaja para las personas que están ahí en cámara, sí, que no saben lo que es tinaja. Tinaja es como un frasco, un poste, ¿verdad? Sí, tú ves esos jarrones. Sí, los jarrones, exactamente. Que venden en las calles aquí. Sí. Bueno, eso tenía su tapa. Eso tenía que llenarlo de agua y tenía todo lo que yo te dije adentro, que eran muchas cosas. Te digo que ya no me acuerdo de ello porque, te digo, el Señor limpió mis pensamientos, limpió todo eso. Wow. ¿Y alrededor de cuánto espíritu usted tenía asignado para ti? Bueno, yo ni idea tengo, pero creo que las 21 divisiones eran una de esas, las 7 potencias africanas, wow. San Lázaro, que supuestamente es el Lázaro, es el santo que te curaba las llagas, Dios porque mío. Era el santo de los perros, ¿verdad? Todo eso. Incluso a mí me habían entregado a ese demonio, a San Lázaro, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, supuestamente no, la mamá de un hijo de mi papá le había echado brujería a mi mamá.
Wow. Entonces, hasta los 7 años, mi mamá no podía decir que tenía una hija. De hecho, a mí todos los años de mi cumpleaños siempre me pasaba algo. Dios. Siempre o era un accidente, o me caía, me partía. Y me acuerdo que mi mamá sí me había hecho como una camiseta, una franela, que tenía rojo, negro y blanco. Y yo tenía que usar esa camiseta. O sea, te estaba como resguardando. Exactamente, pero el Señor rompió todas esas cadenas. Gracias Dios a Dios. mío, gracias a Dios que Dios obró Gracias a de una Dios. manera... Incluso yo lloraba. Si yo no tenía un accidente, lloraba, me caía, pero yo tenía que pasarla mal el día de mi cumpleaños. Yo empecé a conocer el gozo del Señor, o sea, a ser libre de esa maldición cuando yo vine a los pies de Cristo. Wow, es increíble ver cómo te tenían atado esos espíritus, cómo te Así tenían es. atado esos demonios, cómo te tenían atado con esos resguardos. Hablaste de un collar. Sí. Ese collar te lo dieron con el propósito de alcanzar más renombre, más fama. Bueno, en realidad el collar era para resguardarme. Ok, para que el Sí, mal no llegara. para que el mal no llegara, exactamente. Dios mío. Y puedes estructurar cómo era el collar. El collar son como piedrecitas, azul, una era azul, amarillo y blanco, como te dije antes, que eso tiene un hilo por dentro, como puede ser del de pesca, o sea, un hilo fuerte que no se rompa eso, y el otro era rojo con negro. Wow. Ah, pues Rojo no era con un solo negro. collar. No, eran 2 collares que tenía. Ahora, si yo hubiera hecho el pacto, entonces te dan más collares, te dan manillas, los santeros te dan más manillas. Dios Sí. mío. Bueno, cabe destacar que hay una pregunta. Ya nosotros no vamos a ir a un nivel más alto y es acerca de la nación. ¿Cuál es la diferencia entre la hechicería de las Bahamas y la hechicería cubana? ¿Dónde viste mayor potencia demoníaco en operación? Bueno, yo creo que en Cuba porque yo iba a Cuba a hacerlo, o sea, no es que yo lo hacía en Bahamas, yo iba a Cuba a hacerlo. Entonces, Cuba es un país que se caracteriza por eso, por la Wow. santería, a nivel mundial. Dios mío. Pero le doy la gloria al Señor, que ya el Señor Ha ido rompiendo. ha ido rompiendo esas maldiciones y esas creencias en Cuba. De hecho, el Evangelio está siendo predicado en Cuba y Dios está trayendo multiplicación para su gloria y honra. ¿Cuál manifestación o cuáles manifestaciones de santería, hechicería has conocido, has visto, has escuchado de allá de Cuba que te han sorprendido directamente? Bueno, ¿qué te digo? Vuelvo y te repito, Dios no me permitió ir profundamente. Amén. Fue por la superficie. Pero la mayoría de los cubanos que están en Bahamas sí creen en eso. Wow. Sí creen en eso. De hecho, cuando yo vine a los pies del Señor, muchas amistades me dijeron que yo traicioné mis raíces. Uy. De hecho, tengo una amiga cubana que reside aquí en el país y una vez estábamos de viaje para La Saona. La Saona, La isla ¿verdad? Saona, sí. La isla Saona. Y a mí me dio un mareo, yo estaba en ayuna y me acuerdo que rompí el ayuno. Y tú sabes que para ir a La Saona pues hay que ir en bote. Sí, claro. Entonces fuimos en un barco y a mí me dio un mareo y un malestar. ¿Sabe lo que ella me dijo? Que ese mareo que a mí me dio fue porque yo traicioné mis raíces. Y ella me decía, tú, sabes que yo te veo a ti y el Dios tuyo no tiene rostro. Y el hijo tuyo está igualito que tú. El Dios de ustedes no tiene rostro. Y le digo, claro que mi Dios no tiene rostro porque mi Dios es invisible, es el creador del cielo y de la tierra. Ay, 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 ay. Y me dice, eso te aconteció a ti porque tú traicionaste tus raíces. Le digo, el Señor reprenda al diablo, yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, Dios mío. Contaste, Mayreni, que no llegaste a profundizar con mucho conocimiento en el mundo de la santería y la hechicería, pero sí llegaste a ver algunas cositas, llegaste a sentir claramente ya los espíritus cómo estaban trabajando concerniente a lo tuyo. Gracias a Dios que no hiciste el pacto. Exacto. Pero dentro de esa introducción que tú tenías, ese adentramiento poco a poco, ¿qué fue lo más terrible que te llegó a pasar en tu vida? Bueno, lo más terrible que a mí me llegó a pasar fue cuando yo conocí al Señor. Wow. Cuando yo hago el paso de fe, que verdaderamente me di cuenta a qué le estaba sirviendo y que yo no tenía conocimiento de Dios eso. mío, cuéntanos acerca de eso. Bueno, te cuento que yo vine a los pies del Señor, me invitaron a la iglesia,
una hermana de la iglesia, y juntamente con mi esposo, yo tenía un dolor en la espalda que no me dejaba dormir. Yo tenía 3 meses de haber dado a luz, y me acuerdo que mi esposo me invita a la iglesia y yo decía, yo voy a ir a esa iglesia a ver cuál es el poder de Dios que ustedes dicen que se manifiesta. Yo desafío a Dios en la casa. Y entonces me dice, vamos para la iglesia, que vienen unos pastores de Orlando, de Estados Unidos. Y entonces yo le digo, bueno, vamos, yo voy a ver cuál es el Dios tuyo que tú dices que sana, porque decían que iban a haber milagros y sanidad. Bueno, cuando yo fui a la iglesia, resulta ser que el predicador dice, aquí hay una mujer que tiene un dolor en la espalda, que ese dolor no la deja dormir hace varios días ya. Y ella desafió a Dios en su casa y dijo, vamos a ver ese Dios, a ver si es verdad que sana. Mira, cuando Dios habló por boca de este varón, yo dije, Dios mío, yo empiezo a llorar. Y yo decía, ¿por qué es que yo lloro? Yo no quiero llorar. Y era erizada, engranojada. Wow. Y era llorando, y yo no quiero llorar. Y todo el mundo me veía llorando porque era un gemido que yo nunca había tenido. Dice, yo no te voy a decir que pase al frente, yo voy a predicar. Y después que yo predique, tú misma vas a pasar aquí adelante. Bueno, el varón predicó. Cuando el varón predica, dice, ahora el Señor me está diciendo que tú vas a pasar aquí adelante. Yo no te voy a ir a buscar. Yo sé quién tú eres, sé dónde tú estás sentada, pero yo no te voy a ir a buscar. Wow. Aleluya. El pastor Abner Ramos, Dios lo bendiga, donde quiera que él se encuentre. Y me acuerdo que cuando yo le digo a la hermana que estaba a mi lado izquierdo y mi esposo estaba en la lección, mira, es a mí que Dios me está hablando, pero yo no quiero pasar con mi esposo, yo quiero pasar contigo. Y entonces ella estaba muerta de la risa porque ella sabía que era conmigo que Dios estaba tratando. Y cuando pasó una señora y dice, no, no es usted, porque usted sabe que cuando Dios está ministrando hay personas que hablan de un dolor en cierta parte del cuerpo y hay muchas que pasan y dicen, no es usted, es otra mujer que desafió a Dios en su casa. Y me acuerdo que cuando yo pasé, yo empecé a gritar. Y dice, recibe liberación. Yo sabía que era tú. Cuando él me dice recibe liberación, yo no creía que el poder de Dios podía tumbar a las personas a distancia. Yo pensaba que eso era un montaje. Pero yo tuve esa experiencia con el Señor. Wow. Y me acuerdo que yo me empecé a revolcar como una culebra en el piso y yo nada más decía, me quema, me quema, me quema. Wow. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Dice, te quema. Dice, ese es el Espíritu de Dios que está quemando toda maldición desde tu niñez. Mira, el Espíritu Santo empezó a hablar por boca de este hombre desde mi niñez hasta ese momento. Me decía que me habían entregado a ese demonio, que yo era una niña muy sufrida, una mujer muy sufrida, todo eso. Y me decía, mira, yo veo una capa verde sobre ti, mira, yo veo esa sombra verde sobre ti, esas son maldiciones que desde niña a ti te la habían dado. Yeah. Y pues nada, cuando está esa manifestación que decía, me quema, me quema, me quema, dice, ese es el poder de Dios quemando toda maldición. Me acuerdo que quedé ahí inconsciente. Luego cuando me levantan, yo estaba embriagada del Espíritu. En ese tiempo yo había dicho, ay, me siento como que estoy borracha, como que bebí whisky con cranberry. Y dice, no, mi niña, me dice una anciana de la iglesia, y me dice, no, mi niña, tú estás embriagada por el Espíritu Santo. Pero no te preocupes, porque el Señor va a cambiar tu lenguaje. Wow. Aleluya. Y verdaderamente el Señor cambió mi lenguaje. Después que acontece todo esto, que me sientan en una silla, se acabó el culto, pues entonces yo le digo a mi amiga, le digo, ¿qué es lo que yo necesito para aceptar a Cristo? Aleluya. Wow. Y me dijo, hacer una oración. ¿Tú quieres aceptar al Señor? Le dije, sí, yo quiero aceptar al Señor. Dios mío. Y cuando yo le dije que quería aceptar al Señor, pues ella llama al pastor y llama a los ministros que habían sido invitados. Ellos eran la cobertura de la casa. Y me acuerdo que cuando ella le dice al pastor, el pastor lo llama a ellos vienen y me dice, mira, ella quiere aceptar al Señor. Dice, ¿en serio? Cuando él me va a hacer la oración, yo empiezo a reírme. Dios. Empiezo a llorar, a reírme, como una loca. Y entonces, ya está lista, sí, ya, ok, ya voy a aceptar al Señor. Y y me reía y empezaba a llorar, y decía el pastor, es una manifestación que hay ahí, pero en el nombre de Jesús ella va a ser libre esta noche. Y me acuerdo que él me dice, ¿sabes qué? Cuando yo dije, ya, ok, dígame qué es lo que tengo que decir. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a orar por ti.
Y yo dije, oh, ¿cómo que usted no va a orar por mí? Dice, no, el Espíritu me está diciendo, el Espíritu Santo me está diciendo, el Señor me está diciendo que tú misma vas a confesar con tu boca, que Él va a poner la palabra en ti. Le digo, pero yo no sé orar, yo no sé cómo hacerlo. Y me dice, Él me dice que no ore por ti, que tú eres la que va a confesar. ¿Saben cuáles fueron mis palabras? Le dije, Señor Jesús, tú sabes que yo no te amo. Aleluya. Tú sabes que yo no te amo porque esos ídolos me robaron tu amor por mucho tiempo. Pero ahora ya yo sé que tú eres un Dios real y ahora yo te pido que ese amor que yo sentía por esos, que yo en ese momento sentía, porque ya no lo siento, sentía por esos ídolos, ahora yo lo quiero que tú lo conviertas a ti, que yo nunca me aparte de ti, aleluya. Mira, me acuerdo como hoy con esas palabras. Cuando declaré estas palabras, él le hizo señal al otro pastor y se viste. Ella misma confesó. Porque realmente eso era mi pasión. Yo amaba eso, porque era lo que me habían enseñado. Pero el mismo Espíritu Santo empezó a trabajar en mí desde ese mismo instante que yo declaré esa palabra. Yo no te amo, Jesús. Porque en verdad no amamos al Maestro. Dice su palabra que Él nos amó a nosotros primero y no nosotros a nosotros mismos. Wow. Y cuando yo confesé esa palabra delante de ellos, ahí mi espíritu empezó con un quebranto como nunca. Yo gemí como una niña, yo gemí como yo nunca en mi vida había gemido. Wow. Y ellos empezaron a orar por mí. De hecho, eran 5, los 5 ministerios. Ahí había un apóstol, pastores, fueron los 5 que oraron por mí y hasta me ungieron. No en ese instante, después que yo renuncié, porque eso no quedó ahí. Cuando yo hago esta confesión esa madrugada, 14 de junio, sábado, a la 1 de la mañana, que yo me voy para mi casa, o sea, llevo a mi esposo que iba de salida a pescar, llego a mi casa con el bebé. Cuando yo llegué a mi casa, que yo me acuesto, o sea, oré como ellos me enseñaron y me acuesto, yo siento que la puerta de la casa se abre y la trayan, ¡prácata! Yo dije, oh, ¿será nene? Así yo le digo a mi esposo, ¿será nene? Y cuando yo me paro, le digo, pero la puerta está cerrada. Y empecé a sentir como un escalofrío en mi cuerpo. Y yo dije, ay, Dios mío, ayúdame. Ay, no, ¿y qué fue lo que yo hice? Ay, no, yo no tenía que haber dicho esa palabra, yo no tenía que haber confesado a Jesús. ¿Y qué es lo que me está pasando? Me vuelvo a acostar. Cuando me vuelvo a acostar, veo una vela encendida dentro del closet. El closet era de esas puertas que son corredizas. Y veo que la abren así y la vuelven a tirar. ¡Prácata! Y se sientan en la orilla de mi cama. Wow. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y veo esa vela prendida en el closet. Pero no había ninguna vela prendida. Yo estaba viendo que había una vela prendida, que yo tenía a el Eleguá, ese demonio, que el Señor lo reprenda, que es el supuesto que abre y cierra camino. Yo la veía prendida, pero cuando yo me levanté, ahí no había ninguna vela prendida. Y me vuelvo a acostar. Veo siento la misma manifestación. Y se sientan en la esquina de mi cama. Y cuando se sentó eso, que yo sentí ese escalofrío en todo mi cuerpo, yo dije, Dios mío, yo dije, mira, Satanás, tú me engañaste por mucho tiempo. Wow. Ahora mi alma le pertenece a Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo empecé a decir la sangre de Cristo tiene poder, se fue eso. Eso sí, que yo no pude dormir esa noche. Yo dije, ay, Dios mío, ¿y en qué lío yo me metí? Y bueno, al otro día, cuando la hermana, que era vecina mía, porque mi esposo se fue a viajar a pescar, y él le encarga a ella, le dice, mira, te la encargo, que no deje de ir a la iglesia, por favor, dale seguimiento, porque hay que darle un seguimiento a esos nuevos creyentes, especialmente cuando son libertados, cuando son sacados de ahí. Eso no se queda ahí, porque esos demonios te siguen atormentando. Claro. Y me acuerdo que la hermana, cuando me va a buscar el otro día para la iglesia, yo dije, no, vete adelante, que yo voy atrás. Yo no tenía ropa para ir porque toda mi ropa era sensual. Entonces me acuerdo que yo tenía un interizo, tenía un sobre todo, y me tenía que poner como 2 o 3 cosas para yo poder cubrir mi cuerpo, porque no me cubría antes mi cuerpo. Y cuando le digo, yo voy después, me dijo, no, es ahora. Póngase lo que usted tenga, que el Señor no le importa lo que usted tenga puesto. Vamos para la iglesia así mismo. Nadie se va a fijar en lo que usted, en la ropa que usted tenga puesta. Y cuando llegamos a la iglesia, que yo dije que al otro día ellos iban a botar todo eso,
lo iban a quemar porque ya me estaban explicando todo el proceso que tenía que acontecer. Bueno, yo le dije, ay Dios mío, no, yo no quiero que yo vote en eso, no. No, porque yo no quiero eso, porque me decía mi mamá que si yo votaba eso me volvía loca. Eso es lo que ellos hacen. Cuando una gente acepta al Señor y no tiene un seguimiento, un fundamento, vuelve para atrás. Y peor, porque la misma palabra lo dice. La misma palabra lo establece cuando dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, dice que si encuentra la casa barrida ordenada, si está vacía, siete peores que él. Dice que vienen 7 peores que él. Sí. Bueno, el caso es que cuando llego a la congregación, el Señor me habla a través del predicador nuevamente. Y me dice, y me da una palabra que no recuerdo bien, pero la palabra que yo recibí fue una palabra de fortaleza y de fe. Wow. Y entonces cuando el Señor me da esa palabra de fortaleza y de fe, fue como un fuego dentro de mí que yo dije, no, yo tengo que salir de esto ahora o nunca. Dios mío. Y entonces pues ellos fueron a la casa y entonces ahí fue, yo le dije dónde estaba todo. Ellos me dijeron, no le ponga la mano, somos nosotros que lo vamos a coger. Dios mío. El pastor junto con los demás pastores empezaron a recoger con un saco todo lo que yo tenía. Wow. Me acuerdo que los collares, como yo estaba recién mudada de ese apartamento, no aparecían. Dios mío. Y el pastor me dijo, no hay otra habitación aquí, otro donde yo pueda buscar, porque yo sé dónde está. El Señor ya sabe dónde están esos collares. Él quiere que yo vaya. Y dije, bueno, este es el cuarto de los regueros. ¿Sabes que en una casa siempre hay un cuarto de los regueros? Y pues él fue y me dice, ¿qué es esta caja? Le digo, bueno, ahí hay ropa todavía, como yo me estoy mudando todavía. Dice, abre la caja. Y cuando abrió la caja, ahí mismo estaban los collares. Dice, mira, esto es lo que faltaba. Entonces ellos me pusieron en el medio. Me acuerdo que yo tenía la Virgen de la Caridad del Cobre, que le llaman Ochún, que yo había ido a Santiago a buscarla. Allá en Santiago hay como una iglesia muy grande, donde va mucha gente a venerar este ídolo. Y cuando yo lo tenía en alto, y cuando él lo toma, se le cayó de la mano, se le resbaló. Y dice, mira, ya el Señor está rompiendo pactos, está rompiendo maldiciones. Y la gloria es del Señor, que cuando ya tienen todo, entonces yo me pongo a renunciar. O sea, ellos me ponen a renunciar. Empecé a renunciar a toda creencia, a todo pacto ancestral, generacional, a todo resguardo, a todas aquellas esas cosas que tú sabes que la persona hace sin el conocimiento de Dios. Wow. Y luego cuando yo renuncié a todo eso, pues ellos me ungieron. Eran los 5 ministerios, eran 5 ministros de Dios que estaban en mi hogar, aleluya, el 15 de junio. Y yo le doy la gloria a Dios porque eso ha sido de bendición a mi vida. Wow. Eso ha sido de bendición. Eso sí, que después de eso el Espíritu Santo puso un hambre en mí para buscarlo. Y me acuerdo que él dice que cuando él estaba en la congregación, dice, ustedes, iglesia, quieren conocer el poder de Dios, ustedes quieren conocer quién es Dios. Le voy a enseñar una palabra que me enseñó un amigo dominicano: BOA, Biblia, oración y ayuno. Dios mío. O sea, él es boricua y un amigo del dominicano le enseñó esa palabra: BOA, Biblia, oración y ayuno. BOA, sí. BOA, Biblia, oración y ayuno. Entonces yo hice esa palabra para mí y empecé a buscar al Señor. Wow. Eso sí, que yo pedí ayuda al pastor y a los hermanos, porque tenía mi cabeza que no podía coordinar mis pensamientos. Amén. Fue un proceso bien fuerte, pero Dios me dio la victoria. Ya, y hoy por hoy eres el resultado de una liberación del Señor. Exactamente. Tremendo. El tiempo ha colapsado acá, mi hermana Mayreni. Hemos llegado al final. Yo sé que esta audiencia ha recibido esta palabra poderosa. Eso es algo increíble. Terrible testimonio. Hemos escuchado las hazañas poderosas del Señor después de tu conversión o en el transcurso de tu conversión. Fueron cosas terribles las que Dios pasaste, de verdad que sí, pero todavía está de pie. Eso es lo importante, y Dios está contigo. Amén. Qué bendición. Eso nada más al principio. Ay. Vienen cosas poderosas de parte del Señor, lo creemos así. Quiero que dirijas una oración por esta audiencia que ha recibido la palabra, una oración corta. Amén. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Pues vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias Señor, por este momento de gloria, Dios mío, que tú has manifestado en nosotros.
Gracias, Señor, a Señor. través de este testimonio, Señor, que tú has hecho conmigo, te ruego en el nombre de Jesús que tú ministres, Dios mío, a mis paisanos cubanos, Dios mío, aquellas personas que no conocen de ti, Señor, que han sido engañados por el enemigo, Padre, pero que en tu nombre lo declaramos Gracias, libre, Señor, para que un día Gracias, ellos Jesús. testifiquen, Padre, así como hoy tú me has permitido testificar en este canal Excelencia Cristiana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Impresionante, Mayreni. Dios te bendiga Gloria a Dios, mucho. amén. Un honor tenerte acá en honor esta es plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. De verdad que nos sentimos honrados, nos sentimos bien privilegiados. Hemos creído que una vez más Dios avergonzó la hechicería, la santería, Gloria. la brujería, la magia y le hizo entender al reino de la tiniebla que de Dios es el poder y nadie puede hacerle frente. No ha nacido el que le haga frente a Dios. Amén. Así es, amén. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Mayyenis Mora. Amén. Mayeli, yo quiero que le des a la audiencia, a tus redes, por si quieren algún consejo, alguna oración. Sabemos que hay personas ahí que necesitan terapia espiritual, que necesitan ayuda espiritual. Entonces, para ayuda, ¿cómo te pueden contactar en tus redes? Y si es posible también hasta tu teléfono, porque muchas personas han llamado a lo que han testificado, pidiendo ayuda y cómo solucionar ciertas cosas. Bueno, le voy a dar mi número de teléfono Amén. vía WhatsApp porque no ando mucho en las redes. Amén, amén. Mi número es 809-693-5134. Gloria a Ahí me Dios. pueden contactar. Mi nombre es Mayyenis Mora, cariñosamente Jenny. Todos me conocen por Jenny. Aleluya. Terrible, Jenny. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga más. Esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Shalom. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.